carta del apóstol Pablo al hermano Tito. Esta epístola, hermanos, para recordar un poco, es una epístola condensada, simplificada, compacta, pero con un contenido bastante rico en cuanto a doctrina y en cuanto a vida práctica del creyente. Tito, el apóstol Pablo no va a ser muy detallista con asuntos doctrinales como lo es, por ejemplo, en la carta a los Efesios o en otras cartas. Esta carta tiene una similitud muy parecida con la carta que el apóstol Pablo envía al joven Timoteo, que aparentemente eran casi de la misma edad, aunque Tito era un poco mayor que Timoteo, pero distintos también en carácter, porque Timoteo era un poco más callado, ¿no es cierto? Un poco más temeroso, pero Tito no era así, ¿no es cierto? Y bueno, Tito tuvo una labor también importante y una encomienda de Pablo para quedarse en la isla de Creta. Una isla que particularmente no tenía solamente una iglesia. La isla, en toda la extensión que tiene la isla de Creta, que hasta el día de hoy obviamente existe, usted lo puede ver en el mapa, es una isla que tenía varias iglesias. Y cuando Pablo hizo una breve estación ahí en la isla de Creta, breve digo porque no estuvo mucho tiempo, él tuvo que partir, salir de allá y llegó al final hasta Nicópolis. Y de ahí de Nicópolis es que Pablo luego manda una carta. Esto estamos hablando del segundo, el del primer encarcelamiento, entre el primero y el segundo, ¿no? Pablo estaba en libertad y pasó por la isla de Creta y dejó ahí a el hermano Tito, el cual tuvo una labor importante, pero también breve, porque no se quedó un tiempo largo en la isla de Creta. Es más, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el capítulo número 3 de la carta de Tito, cuando Pablo le menciona en el versículo número 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresura a venir a mí en Nicópolis. Ahí está el dato geográfico, ¿no es cierto? Entonces, Tito no tenía mucho tiempo. Tito tenía que cumplir una labor de manera maratónica y esa labor se va a describir hoy en el capítulo número 1, versículo número 5 en adelante, porque vamos a hablar o estamos hablando en esta primera sección acerca del siervo de Dios. Toda esta primera sección que conllevan 3 sermones, Pablo en el capítulo número 1 habla del siervo de Dios. Hemos visto el domingo pasado el propósito del siervo de Dios desde el versículo 1 al 4. Hoy veremos las cualidades del siervo de Dios y el domingo, hoy en la noche, veremos también en la parte final la labor del siervo de Dios. Y luego entraremos a una parte mucho más práctica que habla de los distintos grupos de creyentes de la iglesia y qué tenían que hacer. Y en la última parte, deberes sociales también. Wow, Pablo habla realmente de muchas cosas, es impresionante la carta, les decía. Entonces, en esta mañana hablaremos acerca de las cualidades del siervo de Dios. Vamos a orar y que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tenemos toda la libertad de poder abrir su palabra. Gracias porque en su palabra usted nos muestra cuál es la manera en la que debemos vivir, cuál debe ser nuestra conducta. En esta mañana vamos a hablar acerca de quienes tienen una responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. Y usted ha dejado, Señor, un perfil, características y cualidades que deben poseer estas personas que están sirviéndole a usted, Señor. Le pedimos que usted nos enseñe, nos anime, nos exhorte, nos corrija y nos ayude a ver con toda claridad cuál es la forma en la que debemos vivir y servirle a usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver en el capítulo número 1, versículo número 5 hasta el versículo número 9. Son breves los textos, pero muy rico en su contenido.
Tal vez el tiempo no nos va a dar, pero bueno, vamos a hacer la carrera. Mire cómo comienza el apóstol Pablo después de haber dado una salutación por esta causa. Muestra aquí precisamente la razón por la que Tito se quedó en Creta. Yo no quiero que piense en una iglesia abstracta, era una isla donde habían hermanos reunidos y tenemos que entender lo que Tito tenía que hacer en esas iglesias de la isla de Creta. Por esta causa, le dice Pablo, te dejé en Creta ahí está la razón por la que Pablo dejó a Tito en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Una labor realmente importante, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba corregir lo deficiente? La palabra es interesante, lo que significa básicamente es enderezar lo torcido. Complicado es enderezar lo torcido, ¿no es cierto? Bueno, Tito tenía esta responsabilidad porque ya lo habíamos visto en la introducción con el hermano Raúl Ferrero cuando vino y compartió con nosotros cuáles eran las características en la mayoría de las iglesias o en muchas iglesias neotestamentarias de liderazgo. ¿Qué característica tenía el liderazgo? Bueno, Pablo no era alguien que generalmente se quedaba por 10, 20 años en alguna ciudad cuando fundaba una iglesia, sino que era breve su estadía y por lo tanto existían ciertas limitaciones. Y entre ellas era la formación realmente competente de líderes que sean idóneos para fungir, obviamente, valga la redundancia, el liderazgo en una iglesia. Y como Pablo no tenía este tiempo, generalmente lo que hacía era mandar a Timoteo, a Tito, para que ellos completaran esta labor. Entonces, estos líderes que de alguna manera recién convertidos en muchos casos, tenían errores y cometían ciertas cosas que no estaban acorde a la palabra de Dios. Y este es un claro ejemplo, la isla de Creta y las iglesias. Por eso Pablo dice, corrige lo deficiente, lo que está torcido. De modo que la característica ahí se ve de que las iglesias estaban creciendo y medio chuecas por ahí, ¿no es cierto? Como cuando un arbolito crece, ¿no? Y uno quiere enderezarlo, cuando está chiquitito se lo puede enderezar, cuando ya está grande está un poco más complicado, ¿no es cierto? Bueno, pero esa era la primera labor que tenía Tito en la iglesia. Pero es interesante porque esto puede, en muchas iglesias, por ejemplo, yo lo decía el miércoles cuando estuvimos compartiendo una reflexión acerca de Tito, también cuando uno llega a una iglesia como joven pastor, a veces de pronto comienza a vigilar, ¿no? Aquí hay tantos problemas, dice, ¿no? Y de pronto uno dice, entonces vamos a quitar esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y ahí se generan ciertos problemas, ¿no? Porque aquí dice, corrige lo deficiente, pero tenemos que sabiamente corregir lo deficiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No simplemente como personas mandamases en la iglesia que digamos esto está bien, esto está mal, esto no vamos a hacer así, sino que hay un camino que la palabra de Dios nos marca para corregir lo que está mal. Y eso tiene que ver con un fundamento bíblico. Es decir, que yo no voy a corregir simplemente sin antes haber enseñado la verdad de Dios. Porque lo que va a cambiar la vida de la gente es la palabra de Dios. Mire lo que dice a continuación. La primera tarea que Tito tiene en las iglesias de Creta es corregir lo deficiente, enderezar lo torcido, sino también establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí está, les decía, no era solamente una iglesia, habían varias iglesias ahí en la isla de Creta y tenía que establecer ancianos. ¿Qué significa establecer? La palabra en sí es poner a alguien en una posición, pero ponerlo bien, ¿correcto? Y eso significaba que lo que tenía que hacer Tito era formar, enseñar, capacitar a las personas que sean idóneas para fungir un liderazgo. Y eso demanda tiempo. No es que Tito simplemente decía, este parece ser un buen creyente, ahora tú vas a ser anciano. No.
demanda de un proceso de capacitación y formación. Qué interesante esto, ¿no? Nos ayuda a entender que una posición de pastor, de anciano, porque aquí es lo que dice, que establecieses ancianos, obispos, sobreveedores de la iglesia, que cuiden a la iglesia. La palabra establecer demanda entonces también una capacitación firme para el servicio. ¿Se acuerdan cuando Pablo manda la carta a Tito? Dice que el anciano y el diácono debe ser un neófito. ¿A qué significa esa palabra? Sino un nuevo convertido. Y no es porque sea malo, sino porque necesita conocimiento, necesita crecer. ¿Por qué? Porque va a estar al servicio de Dios. Entonces, Tito tenía esta gran labor. No tenía mucho tiempo, por cierto. No tenía mucho tiempo. Y seguramente Tito puede decir, bueno, ¿y cómo establezco los ancianos? ¿Qué voy a hacer ahora para establecer los ancianos? Y lo que Pablo muestra a continuación son las cualidades, características, virtudes que debe tener el anciano, el pastor, el obispo en una iglesia. Entonces, va a pasar a describir lo siguiente: así como yo te mandé, ¿no es cierto? Bueno, Pablo estuvo haciendo eso. Esta tarea lo hizo cuando estaba en la ciudad de Creta, pero fue breve el tiempo, se fue y él tenía que continuar, ¿no es cierto? Y esta continuación del trabajo significa corregir lo deficiente, establecer ancianos. Ahora, ¿qué cualidades tiene que tener el anciano, el pastor, el obispo? Ahora, abro un paréntesis acá. Generalmente cuando hablamos de esto, lo que se viene a la mente, ahora vamos a ver a los ancianos de la iglesia y a los diáconos de la iglesia, ¿no es cierto? Estas características son las que el liderazgo debe tener, pero no se limita solamente al liderazgo. Son las características que los creyentes, porque todo creyente debería anhelar un día estar sirviendo al Señor en una posición de liderazgo, como anciano, como diácono, tal como lo dice Pablo a Timoteo: el que anhela obispado, el que desea, tiene el fin, el propósito en su vida cristiana de decir, yo un día quisiera ser un buen diácono, un buen anciano en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces ese es el anhelo. Por lo tanto, el principio es también para todos, pero con mayor detalle a los que están en el liderazgo. Primeras cualidades con relación a la familia. Pablo podría haber descrito cualidades con relación a otros asuntos, pero es puntual, hermanos. El cuidado de la familia en un siervo de Dios, en un líder, es su prioridad. Tal como dice el apóstol Pablo, ¿cómo yo puedo ser un sobreveedor de la iglesia, un administrador de la iglesia, alguien que cuida la espiritualidad de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, si no puedo cuidar a mi propia familia? No es consecuente. No tiene ningún sentido. Por eso el apóstol Pablo primero va a hablar acerca de la familia. Sí, porque cuántas historias conocemos de ministros, de pastores, de ancianos, de diáconos que son buenos, pero han quedado con la familia destruida. Es un problema. El primer ministerio, por lo tanto, es la familia. ¿Y cuál es el principio para que esto pueda estar correctamente visto delante de Dios? La irreprensibilidad. Interesante el término, ¿no? Bueno, así lo dice el texto. Mire lo que dice el versículo 6. Note que cuando Pablo va a instruirle a Tito las características que debe tener el siervo para con su familia, parte con el ser irreprensible. Cuando habla de su administración irreprensible, es decir, el inicio, la partida, la base, el fundamento de un siervo tiene que ser el ser irreprensible. ¿Y qué quiere decir ser irreprensible? Porque dice aquí, el que fuere
irreprensible, coma, ahí está, la coma, ¿verdad? Y eso no es que lo puso ahí, lo puso el Señor porque es inspirado, ¿no es cierto? Y eso nos da la idea de que ahí está terminando una parte importante. ¿Y qué significa el ser irreprensible? Una vida personal libre de acusación. Bueno, hay que aclarar el término porque también lo menciona Pablo en Tito, o mejor dicho, en la primera carta a Timoteo. El ser irreprensible no significa que sea una persona que nunca en la vida ha fallado. Eso es muy utópico, ¿verdad? Es muy difícil. Eso lo hizo Cristo, ¿verdad? Nunca pecó, nunca falló, nunca incurrió en alguna falta, nunca lo hizo. Lo que está diciendo aquí Pablo con la palabra irreprensibilidad, que no tenga cuentas pendientes. Que no tenga cuentas pendientes, a eso significa. Puede que en alguna parte de la vida de un anciano, de un pastor, haya cometido algún pecado. Bueno, luego vamos a ver qué tipo de pecados, ¿no? Pero haya cometido alguna falta, pero esa falta ha sido subsanada, ha sido corregida con el perdón, la restauración, la disciplina. Bueno, la cosa es que no tenga una cuenta pendiente, así como en el banco, ¿no? Usted puede ir a sacarse un crédito y le dicen, ¿usted tiene deudas en otro lado? Sí, lo tengo. Bueno, no va a poder sacarse entonces un crédito. Más o menos así, ¿verdad? Entonces el líder no tiene que tener cuentas pendientes. No tiene que ser una persona que alguien pueda decir, parece que ese hermano tiene algo que no ha arreglado hace mucho tiempo, hace muchos años. Y con relación a la familia, marca dos principios fundamentales. Tiene que ser irreprensible, es decir, sus cuentas tienen que estar en línea, no tiene que tener cuentas pendientes. Primero, dice, versículo 6, que fuera irreprensible marido de una sola mujer. Bueno, ¿qué significa esto? Y de pronto pueden haber muchos argumentos, pero vamos a ver lo que expresamente dice el texto. Marido de una sola mujer. Que el pastor que ejerce liderazgo no puede ser divorciado y vuelto a casar. No puede. Porque dice acá, marido de una sola mujer. Bueno, lo que Pablo está diciendo es literalmente ahí, porque cuando uno va al griego va a encontrar lo mismo, el mismo significado, que no puede ser vuelto a casar, que no puede estar él o haber sido divorciado y luego vuelto a casar. Sin embargo, hay algunas, posiciones y argumentos que a lo largo del tiempo se han venido aceptando, ¿no es cierto? Y hay controversias en este asunto. Mi posición, y digo la posición pastoral, es que sí es permisible. ¿Cuál? Por ejemplo, un pastor que antes de que sea pastor, antes de que sea llamado por el Señor, en su vida de inconverso, en algún momento cuando estuvo casado y como era inconverso, se divorció. Y luego, pasando el tiempo, se volvió a casar, pero ya como convertido. Entonces, aunque la Biblia aquí no dice directamente, ¿no es cierto?, que el pastor que ejerce un liderazgo, un pastorado, el anciano, dice que no debe volverse a casar o no debe ser alguien divorciado, pero no dice nada de que cuando era inconverso y luego cuando conoció al Señor. ¿Es aceptable en muchas iglesias? Sí, lo es, lo hay en muchas iglesias, pastores o ancianos que en su vida pasada, antes de conocer al Señor, se divorciaron y luego conocieron al Señor y se casaron, pero tienen una familia estable. Lo que sí es directo y claro que un creyente, siendo creyente, un pastor o un anciano no puede ser divorciado. Es decir, que en la vida como creyente, él ya era creyente y se divorció, entonces ya se limita a poder tener
la posibilidad de ser un día un pastor o un anciano. Bueno, que en realidad es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, es un tema que hay que, bueno, venga el miércoles y vamos a estar estudiando esto en mucho detalle, ¿correcto? Las diferentes posiciones que hay, cómo evalúan algunos. El punto central es de que no debe ser una persona que pueda ser acusable por estas cosas. Por eso dice que sea irreprensible, que no lo acusen por estas cosas, ¿no es cierto? Y hermanos, esto es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Recuerdo que hace tiempo fui a una iglesia a predicar y estuve predicando 1 Timoteo. Y justamente hablamos de este término, marido de una sola mujer, porque Pablo lo menciona también en Timoteo. Las características de un anciano. Prediqué y terminó el servicio y resulta que vienen unos hermanos, se acercan y me dicen: pastor, queremos invitarlo a almorzar. Uy, qué genial, ¿no? Cuando uno le invitan a almorzar. Entonces, una de esos almuerzos pastorales, ¿no? Bueno, vamos a la casa y estaba comiendo bien, estaba mi esposa, mis hijos. Pastor, tenemos que decirle algo. Un ratito, hermano, terminaré de comer y luego, bueno. La cosa es que empezó a contarme un asunto y me dice: pastor, ella era una diaconisa y su esposo un diácono. Y me dice: pastor, yo soy divorciada. ¿Y cuándo se divorció, hermana? Hace tiempo, pastor, me divorcié, yo no era creyente. Bueno. Y luego su esposo también dice: también yo soy divorciado. ¿Y cuándo se divorció? No hace mucho, pero sí era creyente. Bueno, soy creyente. Y su esposa también era creyente. Y su esposa era de la iglesia. Se divorciaron y su esposa se fue de la iglesia. Y la hermana, la que ahora era esposa de ese diácono, antes, bueno, asistía a la iglesia, era un miembro, y este diácono se divorció, se fue su esposa y se juntaron ellos y ahora los dos son diáconos. Complicado el asunto, ¿no? Y bueno, yo podía haberle dicho: pecadora, ¿no? Así dice la Biblia. Creo que el Señor en ese momento me dio una pregunta para hacerle a ella. ¿Y sabe qué le dije? Y es lo que suelo hacer cuando encuentro alguna falta en algún hermano. No acusarle, sino decirle: ¿cómo se siente usted? ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe, pastor? El anterior pastor nos dijo que seamos diáconos, que no había problema. ¿Y cómo se siente usted? Pero nunca me he sentido bien desde el primer día que asumí el diaconado. ¿Sabe que me alegró mucho? No porque sea divorciada y vuelta a casar, ¿no? Porque había entendido que la palabra de Dios había sido comprendida por ella. Eso no es que acaba su vida y que ya no va a ser creyente y que no pueda servir. No. Puede servir, pero no en el diaconado ni en el ancianato. Y ella dijo: no me siento bien. Ahí está la respuesta, hermana. Y dejaron ambos el diaconado. Porque no eran irreprensibles. Duro, ¿no? A veces en la iglesia, por eso les decía, uno llega como pastor y dice: esto está mal, esto es pecado, aquella persona está haciendo mal, y empieza a corregir ciertas cosas, cuando lo que tiene que hacer es predicar la palabra con claridad, sin torcerla a su conveniencia, para que quienes escuchen puedan entender y convencerse de lo que dice la palabra y puedan cambiar y voluntariamente decir: no estoy haciendo bien, no es correcto. Ahí se ahorra mucho trabajo, ¿no es cierto? Y uno no es el mandamás. La labor es enseñar. Por eso Timoteo tenía que establecer ancianos
formarlos, capacitarlos, enseñarles. Y luego añade, mire lo que añade en el contexto familiar, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. La expresión significa básicamente que los hijos del pastor, del anciano, deben practicar la misma fe de su padre. Que tenga hijos creyentes. Bueno, Pablo no lo menciona como en Timoteo como lo está mencionando aquí. Pero ahora, ¿a qué se refiere esto? Porque primero dice que no se ha divorciado, que tenga hijos creyentes, y añade que esos mismos hijos, dice en el versículo número 6, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La palabra disolución significa borrachera, embriaguez. ¿Me entiende? Por lo tanto, de manera muy clara, la Biblia aquí no está hablando de padres que tienen niños. Porque yo no he visto a algún niño de 2, 3 años o 4 que esté borracho. No, ¿verdad? Muy difícil que pase eso, ¿no? Está hablando de que los hijos, obviamente uno tiene la responsabilidad de criarlos desde pequeños, y cuando ellos crecen no deben estar acusados de borrachera o de rebeldía, dice la palabra de Dios. La otra traducción es insubordinación a sus padres, que no hagan caso a sus padres. Imagínense un anciano en la iglesia, sobreveedor, cuidador de la vida espiritual de la iglesia, pero sus hijos andan en rebeldía. ¿Cómo puede ser irreprensible? ¿Cómo puede ser irreprensible? Si la Biblia dice aquí que sus hijos, en primer lugar, deben ser creyentes, de la misma fe de sus padres. Pueden haberse convertido y en la juventud tomar un camino equivocado. Les he dicho, cuando hemos estado en el campamento familiar, hemos hablado acerca de las responsabilidades de los padres. Y los hijos pueden tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Llega la juventud y pueden tomar caminos equivocados. Es evidente, pueden hacerlo. Hay muchos casos, conozco a muchos pastores que sus hijos en el camino se han desviado y han tomado decisiones equivocadas. Pero dice acá que mientras mis hijos estén bajo mi cuidado y bajo mi supervisión, ellos no pueden hacer lo que bien les parezca. Por eso dice que deben tener a sus hijos en sujeción. Pablo lo menciona en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sus hijos tienen que estar en sujeción, es decir que en la casa hay normas, ¿no es cierto, papás? Hay leyes que deben cumplirse. Y estos hijos no pueden hacer lo que bien les parezca. Por eso dice el texto, Pablo, que tenga hijos creyentes de la misma fe de su padre y que reflejen una conducta piadosa. Complejo, ¿verdad? Complejo. ¿Saben? Cuando estaba estudiando esto, yo digo que es fácil a veces para un pastor en mi condición que tiene hijos pequeños. Yo tengo mis hijos pequeños. Yo les digo, come esto y tiene que comer eso. Ponte esto y tiene que ponerse eso. Es mucho más fácil. Y yo me ponía a hablar con mi esposa, tenemos que hacer un gran trabajo porque nuestros hijos están creciendo. Y van a seguir creciendo, van a llegar a la juventud. Dios quiera que no tomen una decisión equivocada. ¿Sabe qué? Yo les digo algo. Los hijos tristemente pueden tomar decisiones equivocadas. Pero lo que nunca debe pesar en nuestros corazones como padres
es que nosotros no cumplimos la responsabilidad de enseñarles el camino de Dios. Para que un día ellos digan, no me enseñaste a temer a Dios. No me gusta el camino que tú has seguido. No. Que nunca nos reprochen eso. Porque si un padre ha instruido a su hijo desde pequeño, le ha enseñado, algún día puede tomar una decisión equivocada, pero en mi corazón sabré que yo le he enseñado el camino de Dios, como papá. Y eso no va a ser tan devastador como no haberle enseñado el camino de Dios. Es duro, hermanos, porque el ministerio pastoral es el reflejo de cómo está su familia, de cómo está su casa, de cómo administra su hogar. Y a veces nos perdemos en el camino, ¿sí? Por eso puse en mi escritorio una foto de mi familia. Si usted algún día me visita, ahí está una foto de mi familia y dice abajo, tu familia es el primer ministerio. Porque si no los cuido, si no velo por ellos, si no soy un buen esposo, si no soy un buen padre, ¿cómo puedo ser un buen pastor? No se puede. No sería irreprensible. Es duro el asunto, pero así dice la palabra de Dios. Sus características no solamente se reflejan en las cualidades que debe tener para con su familia, el ser irreprensible. La irreprensibilidad también tiene que ver con su administración. Bueno, ahora dejemos la casa, vayamos a administrar la iglesia. ¿Cómo debe administrar la iglesia? Dice el versículo número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente, parte con el principio de la irreprensibilidad. Primero, como administrador. ¿Qué significa la palabra administrador? Pablo describe una segunda lista que comienza con el hecho de que él debe ser irreprensible. Administrador significa que maneja la propiedad de otro, oikonomos. Es decir, lo que Dios está haciendo con un pastor, con un anciano, es darle la responsabilidad de manejar la propiedad de otro. Esta no es mi iglesia. Yo soy parte de la iglesia. No somos dueños de la iglesia, somos simples administradores, porque Dios así nos los ha encomendado. ¿Correcto? Esto es importante, hermanos, porque a veces el pastor puede equivocarse, el anciano puede equivocarse, diciendo de que, bueno, él va a hacer todo lo que bien le parezca. No, hay que cuidar, porque no es nuestra la iglesia, es del Señor. Y ustedes saben que los administradores tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Los administradores debemos rendir cuentas. Y un día Dios nos va a pedir cuentas, tal como lo dice el escritor a los Hebreos. Nos pedirá cuentas por cada una de las personas quienes Dios ha encomendado en nuestras manos. Dice, las características, versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, es decir, de la propiedad que no es suya, y comienza a describir algunas cualidades. Primero dice, por lo tanto, el anciano no debe ser soberbio. La palabra soberbio es autoritario, querer salirse con la suya. Qué duro es, ¿verdad? Cuando hay un pastor, esto vamos a hacer, y sin consensuar, sin pedir consejos, sin escuchar. No debe ser autoritario, no debe ser soberbio, querer hacer lo que siempre a él bien le parezca. A veces el pastor piensa que lo sabe todo. No, de ninguna manera. A veces tengo que llamar a un anciano y le digo, hermano, necesito un consejo. Sí, es bueno escuchar consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría.
¿no? Entonces el pastor no está para aquí, esto es pecado, aquello, y simplemente ir criticando todos los pecados. No es un mandamás. Su tarea es predicar la palabra. Y la palabra es como una espada, porque ella es la que transforma nuestra vida y nuestra conducta. Entonces no debe ser soberbio, autoritario o querer salirse con la suya. Qué duro es eso, ¿verdad? También no debe ser iracundo, de fácil enojo. Y bueno, yo no recuerdo la última vez que alguien se haya enojado en la iglesia. Casi nadie se enoja en la iglesia, ¿no? Bueno, hay casos, luego vamos a tener una asamblea, espero que nadie se enoje, pero hay casos y generalmente el enojo no se anda viendo en la iglesia. Aquí sí, Dios te bendiga, hermano, mostramos sonrisa, alegría, bendiciones para todos. Es afuera donde se refleja su conducta. Anciano, obispo, pastor, usted es un enojón. Uy, hermano, esto a mí me cuesta mucho, ¿no? Suelo ser muy enojón a veces, ¿no? Generalmente lo era más en Santa Cruz, creo yo, con el tráfico, ¿no? No sé si les conté cuando mi esposa me estaba siguiendo en una camioneta. Casi le grito, ¿no? Pero era ella y bueno, no le grité. Pero dice aquí que el anciano, el obispo, el pastor, no debe ser de fácil enojo. Sí, no debe ser de fácil enojo. No debe ser dado al vino, es decir, sin vicios. Cuidado con algún vicio por ahí, ¿no es cierto? Medio escondido, no debe tener ningún vicio. No debe ser pendenciero, ¿no? Buscar pleito o busca pleitos. Bueno, nos estamos saltando algunos, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no es cierto? Es decir, que lucra de la fe. Ya hemos hablado de esto, hermanos. Qué terrible es cuando hay pastores que le ponen un precio a su ministerio. Duro, ¿no? Bueno, los hay, lo he escuchado muchos. Y de pronto entran en ciertas negociaciones. Sí, yo voy a la iglesia, requiero esto para vivir. Perdonen, hermanos, pero creo que a la luz de la palabra de Dios, el que hace eso puede dedicarse tal vez a otra cosa, pero un llamado pastoral genuino. Ningún pastor llamado genuinamente está en la obra para lucrar, para negociar con la iglesia de montos y presupuestos. Yo no veo en ninguna de las cartas del apóstol Pablo, hermanos, voy a ir a Creta, les cuento, pero necesito para el pasaje. No, estas manos me han servido para trabajar. ¿El obrero es digno de su salario? Sí, lo es. Qué bueno que hay en iglesias, por ejemplo, como esta, donde le dicen, a mí me dijeron, pastor, dedíquese al pastorado. Uy, qué bueno, ¿verdad? No es así en muchas iglesias. En muchas iglesias el pastor tiene que trabajar, pero nunca, hermanos, nunca ver a la iglesia como una fuente para lucrar, como un lugar donde a medio tiempo puedo lucrar y hacer esto. No, no, no. Es la iglesia del Señor y no estamos aquí por dinero. Estamos por un llamado de Dios para servir a la gente que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Pablo lo dice acá, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, y ahí se ve, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, el obrero es digno de su salario, que se le da lo que merece y lo que está haciendo. Qué bueno es eso, ¿no? También esto significa pastores que pueden ganar su salario y ser irresponsables, ser flojos, no hacer su trabajo. Es muy difícil en el pastorado
creo que se diferencia porque tenemos ciertas libertades. Claro, porque usted no yo no conozco una iglesia, aunque sí conozco una iglesia donde llegan los pastores y ponen el dedo, marcan, ¿no? Y dicen, ya llegué a las 8 y salgo a tal hora. Una iglesia, sí, de la que conozco, puede que hayan otras, ¿no? Y sí es de la denominación. ¿Y por qué esto? Claro, porque seguramente hay antecedentes, ¿no? Pero en la mayoría de las iglesias al pastor no le está preguntando a qué hora entra a trabajar y a qué hora sale a trabajar. El pastor debe ser responsable con su trabajo. Porque si lo es afuera en el mundo una persona, ¿cómo no en las cosas del Señor? Por lo tanto, no debe ser de ganancias deshonestas, ganar deshonestamente sin trabajar. Eso es una falta. Bueno, esas son las cualidades en cuanto a su administración eclesiástica. Y por último, vamos terminando, hermanos, ya me están mirando feo algunos, así que cualidades distintivas, algunas cualidades distintivas. Versículo 8 y 9, y con esto termina el apóstol Pablo esta lista que realmente es rica en contenido. Venga el miércoles, lo vamos a analizar en más detalle. Para finalizar, Pablo da una lista de otras cualidades que debe tener el anciano. Hospedador, bondadoso con los extraños. Bondadoso con los extraños. Cuando viene algún hermano y nos visita, algún pastor o alguien de alguna otra ciudad, hermanos, ha llegado tal persona y ¿quién quiere hospedarlo en su casa? Nadie. Bueno, el anciano debe ser bondadoso con los extraños. Ese es el término hospedador, ¿no? Amante de lo bueno, dispuesto a hacer siempre las cosas buenas, no pensando en lo malo. Sí, hermanos. ¿Cuántas veces como pastores tenemos tanta información? Decía un pastor, algo interesante, ¿no? Nosotros como pastores, o yo decía aquella oportunidad un hermano, pastor, pudiera ser alguien que está sobornando a la gente, ¿no? Aquel que tiene bastante información y puede de alguna manera extorsionarlos para que esa información no salga. ¿Cuánta información sabemos nosotros los pastores, de cosas que hay, no es cierto, pero no es el fin? Oh, mira, un pecado, hay que hacerlo público, hay que publicarlo en el Face. No, hay que cuidar la vida de la gente, ¿no? Hacer siempre lo bueno, dice entonces, dispuesto a hacer las cosas buenas, sobrio. La palabra sobrio es serio, sensato, moderado. Recuerdo que había un anciano en la iglesia. Y un día uno estaba en el Face, yo estaba en el Face y veo una publicación del anciano de la iglesia. Y andando discutiendo con algunos inconversos ahí en las publicaciones. Y su publicación con groserías ahí, ¿no? Yo le saco un screen, ¿no? Y no es que ande investigando la vida de la gente, hermano, sino que le dije a él, hermano, esto no está bien. Mire que esto es público. Usted debe ser sobrio, serio, cuidadoso de sus palabras. No debe andar discutiendo en la gente ahí en los comentarios, insultando, diciendo groserías. No, no, no. Dice acá, debe ser sobrio, serio, sensato, moderado. También debe ser justo. Eso quiere decir que el anciano justo, que hace lo que es correcto con los demás. Santo, una vida pura, dueño de sí mismo, disciplinado y control propio. Qué terrible es cuando a veces uno actúa por impulsos, ¿no? Eso no debe ser así. El anciano debe ser disciplinado y tener control propio, tal como lo dice Proverbios. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Cuidado con apresurarse a tomar decisiones por impulsos, por emociones, por molestia, de ninguna manera. Hay que sentarse y decir, ¿qué voy a hacer ahora, no? Como muchas veces me ha tocado hacer, Señor, ¿y ahora qué hago, no? Esto no lo aprendí en ninguna clase del seminario. Y uno tiene que saber qué hacer, cómo proceder, ¿no? Y versículo 8 al final dice,
terminando este listado complejo de cualidades, dice el versículo 9, la parte final, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. El anciano, el pastor, la palabra retenedor significa aferrarse a la palabra. ¿Cómo voy a corregir? Con la palabra. ¿Cómo voy a exhortar? Con la palabra. ¿Cómo voy a tener una iglesia saludable? Con la palabra. ¿Cómo se va a transformar la vida de la gente? Con la palabra. No hay otro camino. Por eso debe ser retenedor, aferrarse a la palabra de Dios, para que la palabra sea la que transforme la vida de la gente. Por eso hay que estudiarla y enseñarla con claridad, y que sea aferrado a la palabra, a la sana doctrina, con el objetivo de ¿qué? Mire el resultado, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer, cambiar a los que la contradicen. Wow. Bueno, hermanos, qué complejo el asunto, ¿verdad? Qué perfil el de anciano, de pastor. Ha sido un desafío, hermanos, y lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo todo el tiempo de nuestra vida. La integridad de un siervo. ¿Sabe qué, hermanos? Y esto es para toda la vida. Un día hubo una discusión en la sala de ancianos y pastores. No aquí. No aquí no nos peleamos. Pero recuerdo un día que el pastor se molestó con un anciano y le dijo, se levantó y lo miró de frente y le dijo: ¿sabes qué pasa si tú pecas? Le dijo, ¿no? Y él mismo respondió: nada. Porque vas a salir mañana y vas a ir a tu trabajo y vas a seguir trabajando y vas a vivir tu vida normal. Pero si yo peco, le dijo el pastor, lo pierdo todo. Porque no voy a tener un trabajo, no voy a tener una familia, lo pierdo todo. ¿Saben? La integridad de un pastor es hasta el último respiro que tenga. Se puede perder fácil. Una pequeña mancha contamina todo. Y qué difícil es construir un testimonio, qué fácil es perderlo en un segundo. A veces con desatinos tan sencillos, pero que se hacen complejos. Hay que cuidar de nuestra vida. Mucho. Porque Dios nos ha encomendado una tarea muy importante: cuidar de su iglesia. Que el Señor nos ayude como pastores y ancianos a ser irreprensibles. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra. Qué difícil es, Señor, a veces ser irreprensibles. Ayúdanos, Señor, si hemos hallado faltas, si no estamos alineados a lo que indica su palabra, ayúdanos, Señor. Si realmente hemos perdido el privilegio de un día ser ancianos, pastores, su palabra es la que nos muestra con claridad cuál debe ser el perfil y el anhelo que debe tener cada creyente de un día tener estas cualidades, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos hacerlo. Ayúdanos a administrar su iglesia con temor, Señor, con mucho cuidado, con arduo trabajo, con responsabilidad, con diligencia.
sabiendo